Avanzamos en el tiempo y vamos rápidamente con nuestra lección y ya estamos en la semana número 8, Pastora Ani Perla. Y esta semana vamos a entrar ya a un tema que de hecho nos va a ayudar a comprender por qué Jesús no vino en 1844 y qué es lo que todavía no lograron comprender en ese tiempo los pioneros y William Miller también ahí entre los pioneros y que no lograron dilucidar, pero que cuando se estudia la Biblia llega a ser claro. Así que vamos a orar para entrar de lleno al tema de hoy, que durante esta semana vamos a hablar sobre luz en el santuario o desde el santuario, y hoy vamos a hablar del santuario celestial. Así que vamos a pedir la dirección de Dios. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tú nos instruyes con ella y te damos la honra y la gloria a ti, porque esa luz que emana desde tu trono llega a nuestras mentes para ayudarnos a crecer en nuestra comprensión del gran plan de salvación. Amén. Por favor, danos el corazón sensible para que esto sea una realidad en nuestra vida. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, quizás debemos establecer rápidamente algunas cosas. Ya la semana pasada terminábamos con el hecho de que 1844 llegó a ser una fecha firme. Incluso se llegó a decir el día, 22 de octubre. Eso, hay bastante historia que se puede contar, también se puede investigar. 22 de octubre de 1844. Y Jesús no vino. Y ahí me gustó mucho lo que usted decía la semana pasada, de 100,000 personas que esperaban el inminente regreso de Jesús. Al final, 50 siguieron perseverando y queriendo encontrar luz en la Biblia. Y quiero partir de ahí, pastor. ¿Por qué es importante primero establecer que la fecha era correcta? 1844 Así sí es. era una fecha correcta. Y pasó algo. Y pasó algo. ¿Por qué era importante, o por qué es importante para nosotros, al ver así la historia, recordar que sí fue una fecha correcta y luego entender qué fue lo que pasó? Muy bien. Creo que hemos llegado a un punto de nuestra lección muy importante. Todo lo que hemos estado estudiando, la historia nos ayuda, pero conduce a esto. Y quiero tal vez volver a recapitular, porque lo habíamos hecho también la semana pasada, hermano Gerson. Hay algo que yo quiero decir aquí para que lo veamos de esta manera. No hay casualidades. Los eventos que pasan en este mundo, las situaciones, los eventos políticos, sociales, religiosos, no están allí por casualidad. Claro. Sabemos, y eso es lo que estamos estudiando en esta lección, hay un conflicto cósmico, universal, entre el bien y el mal. Y entonces no tenemos que pensar que las cosas son hechos aislados, que solo es producto de lo que el ser humano quiere. No, algo está detrás mucho mayor que lo que nosotros vemos. Ahora, hemos visto que en el periodo de la historia de la iglesia cristiana se comenzó a predicar el evangelio con fervor, luego lastimosamente vino un periodo de oscurantismo, de apostasía, porque Satanás sabía muy bien que ahora Cristo, después que él ascendió al cielo, él entró a un santuario celestial, y allí él estaba realizando, aplicando todo eso que había logrado en la cruz del Calvario en favor de los seres humanos. Satanás no estaba para nada contento con eso. Claro. Ahora él quiso distraer, y eso fue el resultado que se vio de persecución, de quitar la Biblia, de poner un sacerdocio terrenal. ¿Por qué? Porque Satanás quería distraer a las personas de mirar hacia Jesús como el nuevo intercesor del ser humano, como el intercesor del ser humano, como el salvador del ser humano y el sumo sacerdote del ser humano. Y entonces que las personas no tuvieran esa esperanza. Ya vamos a ver por qué esta enseñanza del santuario es tan importante. Entonces, después de esa larga persecución, Dios permite que llegue a su final, y entonces surge ahora la oportunidad de estudiar la Biblia en América, en un ambiente donde ya no hay persecución, ya no hay todas esas enseñanzas que habían corrompido a la iglesia cristiana. Y todos esos acontecimientos, bueno, después de la Revolución Francesa también, claro, que vimos todos esos acontecimientos, indicaban que ahora iba a haber un cambio. Después de esa persecución, oscurantismo, ignorancia,
iba a haber un cambio, ahora iba a haber luz. ¿Recuerdan los dos testigos que Sí. estudiamos? Que aparentemente su obra había finalizado, pero más bien ellos regresan con poder, regresan en una nueva dimensión, se les da incluso más oportunidad de realizar su función, su trabajo, su misión. Y entonces aquí estamos en ese momento. Todo eso que Miller estudió la Biblia, que se reunió a los adventistas, de paso, si usted lee El Conflicto de los Siglos, que es un libro que está lleno de historia también para que podamos comprobar esto, usted se va a dar cuenta que no fue solo en América que se predicó el advenimiento de Jesús, sino que hubo otros lugares en Europa, en Sudamérica. Recuerdo un nombre, Lacunza, incluso, en varios lugares en el mundo se predicó que Jesús venía. Por supuesto, el movimiento más fuerte fue en Norteamérica, fue Estados Unidos, ahí con la predicación de Guillermo Miller. Entonces, cuando notamos todo eso, ahora llegamos a ese punto. Quiere decir que Dios permitió el desarrollo de ese mensaje y esa predicación porque algo estaba por suceder, algo grande. Y precisamente la fecha de 1844, 22 de octubre de 1844, que es el final de la profecía de los 2300 años, que se encuentra en Daniel 8:14, allí tenía que suceder algo. Lastimosamente, Miller llegó a la conclusión correcta con el periodo. Después de algunas pruebas, llegó al final a la fecha establecida del 22 de octubre de 1844 y estaba bien. Pero, lastimosamente, él pensó que el evento era la venida de Cristo, cuando en realidad lo que iba a suceder ahí estaba relacionado con el cielo, con el santuario celestial. Y por esa razón es que este tema es tan importante que lo tratemos ahora. Y justamente, por eso quiero ahora abundar un poquito para que nos ayude, pastor, a comprender ese tema del santuario en el cielo. Yo recuerdo hace algunos años conversando con un amigo después de un partido de baloncesto que habíamos tenido, aprovechaba para hablarle un poquito de la Biblia y él me dice, pero ¿cómo es que hay un santuario en el cielo?, me preguntaba. ¿Sería de piedra, de madera? ¿Cómo es eso? Y bueno, la pregunta se la traslado a usted, pastor, porque quizás Miller no logró dimensionar a qué se estaba refiriendo la purificación del santuario, porque por mucho tiempo muchas personas no comprendieron la realidad del santuario celestial, aunque está descrito en la Biblia. Así que, pastor, ayúdanos a comprender este aspecto. ¿Hay un santuario en el cielo? ¿Podemos afirmar que existe un santuario en el cielo? ¿Y qué evidencia bíblica tenemos al respecto? Correcto. Es imposible, hermano Gerson, leer la Biblia y no darse cuenta que en el cielo hay un santuario. Sí. De hecho, desde que Dios le dijo a Moisés, porque en la Biblia se habla santuario, se refiere, el primer tabernáculo que se construyó, la tienda, cuando el pueblo de Israel iba vagando por el desierto. Después ya llegó a ser un lugar fijo en el tiempo de Salomón. Recordemos que David quiso hacerlo él, pero Dios le dijo, no serás tú. Y Salomón ya construyó un templo, algo magnífico. También nosotros notamos ahí que Dios le había dicho a Moisés, mira, tú haz las cosas conforme al modelo que se te ha sido presentado. Así que nosotros creemos que el santuario terrenal era tal como Dios se lo dio, era una copia, una figura del santuario celestial. Por supuesto, la correspondencia entre el terrenal y el celestial no es que si aquí había, vamos a poner un ejemplo, la mesa de los panes, allá hay una mesa de los panes también, pero es que cada cosa en el santuario terrenal tenía un simbolismo, y como yo dije, es imposible leer la Biblia y no darse cuenta. Vamos, por ejemplo, al libro de los Salmos. David mismo, él decía, Señor, escúchame desde tu santuario. Sí. Y mencionaba en los cielos, mencionaba que es el lugar donde mora Dios, los profetas. Cuando vamos al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, ahí nos damos cuenta, es un libro dedicado
a elevar la mirada de la iglesia cristiana al cielo. De hecho, es tan significativo porque ese mensaje fue dado unos 5 o 4 años antes de que Jerusalén fuera destruida en el año 70, o sea, eso fue 5 o 4 años antes, era ya preparando al pueblo. Miren, el santuario terrenal que ustedes conocen ya no va a estar, va a ser quitado, pero no se preocupen, no se aflijan, no se pongan tristes. En el cielo hay un santuario que es el verdadero, y ahí está el verdadero sacrificio, ofrenda por el pecado, que es Cristo Jesús. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, nuevamente, el apóstol Juan recibe esos mensajes mucho en el lenguaje del santuario, porque tiene que ver con todas las etapas. Vamos a desarrollar un poquito de ello durante la semana, pero definitivamente usted puede confiar en la palabra de Dios, que en el cielo existe un santuario donde allí Jesús realiza una labor, una función que tiene que ver con la finalización del pecado en la historia de este mundo, cómo Él trata con el pecado. Porque de hecho, tal vez la pregunta es, ¿para qué era el santuario? Claro. El santuario de los israelitas en el desierto, por ejemplo, bueno, desde que Dios les dio el santuario, ¿para qué era? ¿Para qué era? El santuario era un símbolo del plan de salvación. Recordemos lo que Jesús le dijo a Nicodemo: mira, Nicodemo, yo te hablo en el lenguaje humano para que entiendas, porque y aún así no entiendes, y si te hablo el del cielo, ¿cómo vas a entender? Entonces es la manera como Dios expresó a los seres humanos, al pueblo de Israel primero, luego a nosotros que somos la iglesia cristiana, cómo Él trata con el pecado, porque el santuario tiene todo eso, cómo Dios trata con el pecado. Al principio hubo otro ejemplo visible de Dios cómo trata con el pecado. Cuando Adán y Eva en el Edén pecaron, allí hubo sacrificio porque Dios los vistió de pieles de animales. Definitivamente tuvo que haber sacrificio, y Dios les estaba mostrando que ellos, que eran pecadores, que tenían que morir, no murieron porque hubo una manera de poder otorgarles a ellos la vida. ¿Y cómo fue? A través de un sustituto. Todo eso es lo que se mostraba en el santuario. Es un esquema, para usar nuestro lenguaje hoy, es un modelo, es un esquema, una figura de cómo Dios realmente trata con el asunto del pecado, que es lo más grave en nuestro planeta Tierra, es el pecado. Claro, y bueno, con todo lo que nos ha dicho, ahora uno logra comprender por qué a lo largo de la historia gran parte del trabajo del enemigo, a través incluso de la iglesia, fue oscurecer el sacerdocio en el cielo, mientras se instauraba un sacerdocio en la tierra, que oscurecía la labor del Señor Jesús. Pero para aplicar esta lección para nosotros hoy y para terminar nuestra reflexión de este día, Pastor, ¿cómo podemos nosotros aprovechar la gran bendición que significa tener al verdadero sumo sacerdote en el verdadero santuario en el cielo a nuestro favor hoy en día? Bueno, creo que esto es un mensaje que nosotros necesitamos hoy, y probablemente lo vamos a repetir en la semana, pero lo voy a decir desde hoy. 2 beneficios de que Jesús esté en el santuario celestial en este momento por nosotros. 2 beneficios. Por supuesto, cuando yo digo el santuario, vamos a descubrir durante la semana en qué lugar específicamente del santuario, con la correspondencia del santuario terrenal, en qué lugar específicamente Jesús está ministrando por nosotros. Pero ¿cuáles son esos 2 beneficios? En primer lugar, que Jesús nos perdona nuestros pecados. Amén. Somos pecadores, sí, y merecemos la muerte, sí. Somos condenados por nuestro pecado, claro, pero hay un Salvador, Amén. Hay un mediador, hay un intercesor por nosotros, es Jesús. Nos da el perdón de nuestros pecados, levanta la condena, quita la culpa. Eso es una gran bendición. Amén. Pero la otra ventaja, y esto fue lo que no había sido tan claramente desarrollado, y esa es la razón por la que Dios permitió todo ese proceso de confusión de Miller al final. Porque Miller, no es que Dios tampoco dijo, bueno, que no sepan la verdad, no, claro. Simplemente, lastimosamente, Miller era, como hemos estudiado, hijo de su época, y él recogió el concepto que había en ese tiempo. El santuario en el cielo es la tierra. Eso era la idea, eso era lo que se decía.
en la cristiandad. Pero ahora viene el otro punto bien importante, y es que Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que ahora nos da poder para vencer el pecado. Amén. Si algo me tiene que enseñar a mí, el hecho de que Jesús esté ahora en el santuario celestial, voy a mencionarlo por si alguien no escucha la lección los otros días, en el lugar santísimo del santuario celestial, es para que nosotros podamos vencer el pecado. Amén. No solo nos perdona, sino que nos da poder para vencer el pecado. Y creo que eso es maravilloso, porque Él no solo levanta nuestra condenación, sino que también quita el control que el pecado tiene en nosotros. Pues Dios no solo quiere perdonarme cada vez que yo peco, sino que Él quiere llegar y decirme, mira hijo, ahora, ¿sabes qué? Ya no vas a tener que venir a pedir perdón por este pecado, te voy a dar poder para vencer ese pecado, fuerza para vencer, pues cada vez que pecas, al final tu pecado redunda en el cielo, que es lo que vamos a ver, lo que enseña el santuario, te afecta a ti, te afecta a los demás. Bueno, el pecado es complejo y ahora yo te voy a dar poder para vencer. Creo que esa es la bendición más grande, hermano Gerson, y tal vez en todo lo que hemos mencionado así rápidamente, recuerde esto al final, que en la enseñanza del santuario encontramos el perdón que Dios nos otorga por nuestros pecados y a la vez el poder que nos da para vencer esos pecados. Amén. Así que es una excelente noticia, es una buena noticia, es el Evangelio, y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que apreciemos esa maravillosa luz que emana desde el santuario para cada creyente hijo de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tú nos das luz sobre todo lo que está aconteciendo en este mundo. Sabemos que el enemigo nos tiene distraídos con muchas cosas para que no meditemos en esto, porque tiene que ver con nuestra salvación, pero te damos gracias por esta lección que ha traído a la luz este mensaje, el cual está en tu palabra y que es de bendición para nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.